Continuamos con el libro de Salmos. Hoy estamos estudiando el capítulo 7 y comenzamos desde el versículo 9. Dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salvará a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al hombre el nombre de Jehová el Altísimo. En esta parte del capítulo 7, la segunda parte en la que hemos dividido el Salmo, nosotros vemos cómo el salmista se refiere a los que hacen maldad y dice, esa maldad de los inicuos debe fenecer, debe terminar, dice, porque Dios establece al justo y prueba la mente y el corazón. ¿Sabes? En la mente nosotros tenemos los pensamientos, en el corazón tenemos los sentimientos. Y cuando el salmista dice que pruebe Dios nuestra mente y nuestro corazón, nosotros podemos ver que se trata de que Dios conoce perfectamente lo que estamos pensando en este momento y aún lo que estamos sintiendo. Y en Hebreos capítulo 8, versículo 10, dice, haré casa en Israel y pondré mis leyes en la mente. ¿Sabes? Cuando Dios entra en nuestro corazón, Él transforma nuestra mente y nuestro corazón. Todos esos pensamientos que teníamos van cambiando. Ponemos pensamiento contra pensamiento, pero también debemos poner emoción contra emoción. Pablo dice en alguna de sus cartas, menciona que a veces nuestro cuerpo, nuestros sentimientos van por otro lado, aunque nuestro anhelo está en obedecer, nuestros sentimientos aún son carnales. Y esto implica que tenemos que procurar, tenemos que dejar entrar a Jesús en nuestro corazón y obedecer su palabra y tener esa convicción en nuestra mente, pero también buscar que nuestros sentimientos se vayan enfocando en la obediencia a la palabra. Para esto debe haber arrepentimiento, y el arrepentimiento implica cambiar el rumbo. A diferencia del remordimiento, que es sentir tristeza por haber pecado, por haber fallado, por haber faltado, pero no cambiar, seguir siendo el mismo. Dice el salmista que los malos se basan en sus malos sentimientos, en los que ellos mismos caerán. Cuando alguien teje una trampa, lo hemos visto en la vida real, muchas veces él mismo cae en esas trampas. Pueden ser mentiras, pueden ser calumnias, pero también pueden ser actos, trampas tendidas a los justos. Y tarde o temprano Dios protege, dice la Biblia, a los justos y no permite que los malos cumplan sus propósitos. Tarde o temprano serán juzgados. En Proverbios capítulo 21, el Salomón dice, alegría es para el justo hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. ¿Sabes? En muchas ocasiones nosotros queremos juzgar a la gente, queremos señalarlos, y Jesús dijo en una parábola, tú intentas sacar la paja del ojo ajeno y no te das cuenta de la viga que tienes en ti. Hoy nosotros debemos reconocer que el que juzga los corazones es Dios, que el que conoce los corazones es Dios, y que mientras nosotros nos mantengamos en integridad,
obedeciendo y amando la palabra de Dios, caminando conforme a sus mandatos, estudiando y orando y comunicándonos con Dios y poniendo nuestro corazón, aún nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en sus manos. Y cada vez que detectamos que nosotros hay algo que a Dios no le agrada, ya sea porque vienen a nuestra mente ideas que de acuerdo a nuestro discernimiento y al conocimiento de la voluntad de Dios pensamos que no le agradan, es un tiempo para poder decirle: Señor, limpia mi mente, Señor, lava, quita estas ideas, estos pensamientos que vienen a mí. También a veces aún en sueños nosotros sentimos que un sueño nos lastima o nos lleva a algo que pensamos que a Dios no le agrada, y es la oración, es una lucha que debemos emprender en nuestra mente para que esos pensamientos, esos dardos de fuego, como dice en Efesios capítulo 6, que el diablo manda a nuestra mente, caigan, se derriben. También cuando nosotros nos damos cuenta, muchas personas se dejan guiar por sus sentimientos, y dejarse guiar por sus sentimientos es caer en una trampa también. Debemos actuar con la razón y actuar también con el corazón y empezar a decirnos: esto yo no lo debo sentir, esto no le agrada a Dios, esto debe salir de mi corazón. A veces esos sentimientos son de ira, de resentimiento, de coraje, de envidia, de tantas cosas que vamos anidando en nuestro corazón, ya sea por heridas o ya sea también por hábitos o por costumbres o por ideas que no son correctas. Llegamos a permitir que los sentimientos nos dominen, pero al respecto Dios puede también establecer en nosotros esos límites. Y cuando tú te das cuenta que tienes ira, es tiempo de presentarte delante de Dios y decirle: Señor, toca mi corazón, yo no debo tener ira, ayúdame, Señor, a controlar, ayúdame, Señor, a poner orden en lo que siento. Tú igual puedes sentir celos, y cuando tú te das cuenta de eso, también es presentarte con Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Si nosotros nos refugiamos en la palabra, si vamos entendiendo, si vamos comprendiendo, poco a poco nuestros pensamientos y nuestros sentimientos se irán amoldando. Por eso el salmista refiere mucho al malo, porque ¿cómo nosotros podemos saber si estamos bien o estamos mal? Es compararnos. Compararnos en el bien es compararnos con Jesús. Dice la Biblia, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debemos ver cómo Jesús perdonó, debemos ver cómo Jesús se comportó, debemos ver hasta qué grado llegó el amor de Jesús por nosotros. Y si quieres ver el otro lado, es ver lo que dice el salmista de los malos, esos que conciben su maldad, que son preñados de iniquidad, que el engaño da luz en ellos, que cavan pozos y los ahondan para que alguien caiga, que su iniquidad, dice la Biblia, que tarde o temprano volverá a ellos. Por eso el salmista termina diciendo: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová. Dice Isaías 61:3 que refiriéndose en esta profecía a Jesús, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y entre las cosas que dice que Dios ha enviado a Jesús, dice: lo ha enviado a proclamar el año de la buena voluntad. Y en ese entendido también dice que los justos se regocijarán, se gozarán en Dios. Y yo te animo a que te goces en Dios, a que todos esos sentimientos y esas emociones que puede haber en tu corazón los enfoques en el Padre, los enfoques en adorar a Dios. Cuando tú alabas y adoras a Dios, toda ira, todo resentimiento, todo pensamiento aún desagradable empieza a huir, porque la Biblia dice que cuando sale la luz de Dios, el Señor, toda la oscuridad empieza a desaparecer. Dios te bendiga, que tengamos excelente día.
Bendiciones para todos.